Corresponde ahora al licenciado Joel Rojo Horta, director de Organización Agraria en la Procuraduría Agraria, exponernos el tema de acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra. Reciba usted un cordial saludo del procurador agrario, el ingeniero Cruz López Aguilar. Y asistimos con la representación del procurador para poder hacer una serie de planteamientos en el marco de lo que es la celebración del Día Internacional de la Mujer. Para hablar sobre el tema de la mujer, pues no es un tema actual, es un tema viejo, con poco avance. Si nosotros queremos un poco referirnos a la historia, pues tendríamos que pensar en las primeras evocaciones sobre la igualdad de la mujer con Aristófanes en la obra de Asamblea de Mujeres, con Lisístrata, que era su protagonista. Como mujer que, cansada, junto con todas las demás, de que los hombres se iban a la guerra con un fin de ampliar los territorios, ampliar el poder, y entonces Lisístrata, junto con todas las demás mujeres, pues empieza a idear cómo poder cambiar la política del Estado. Pero las mujeres en Grecia, pues no tenían plenos derechos. Es la cuna de la democracia, la cuna de la civilización, pero las mujeres eran punto y aparte. Entonces, en el relato de Aristófanes nos señala cómo Lisístrata, en sus reuniones con las demás mujeres, va poco a poco convenciéndolas de que hay que hacer algo y que hay que tomar acciones. Y entonces, después de muchas reuniones, surge una idea. La idea de hacer algo en lo privado con efectos públicos. Y entonces la obra nos relata que las mujeres reciben a sus hombres que vienen de la guerra y los reciben con una huelga de piernas cruzadas. Cada hombre entonces no sabía cómo plantear el problema en su casa, ni mucho menos cómo plantearlo públicamente. Porque es muy dado que lo público, pues en los hombres, es la guerra, la competencia, el poder, el dominio, pero no hablar de lo público, no hablar en público de lo privado. Y entonces poco a poco empiezan a darse cuenta que todos sufren de la misma huelga en su hogar. Y entonces la obra termina en que hay un nuevo pacto entre hombres y mujeres para poder definir las acciones del Estado en donde sea incluida a las mujeres. Ese sería la primera evocación que encontraríamos en la historia sobre el tema de la mujer. Posteriormente, bueno, se hablan muchas cosas sobre la Edad Media, pero es muy pobre, pero toma más fuerza en el siglo XIX, en el XX, ¿sí? En donde pues vamos a encontrar incluso mujeres muy famosas como Simone de Beauvoir, en donde el feminismo se va formando, se forja, y entonces se crea muchas ideas preconcebidas de manera errónea, como que es una lucha de sexos, ¿no? Y entonces ha sido este tema con un proceso muy interesante, histórico, ideológico y político en su acción. El feminismo pues tiende a una igualdad de sexos, pero la palabra de igualdad tiene demasiadas connotaciones dependiendo de la zona geográfica y de la posición de clase que se pueda pertenecer. Así las mujeres han hecho convenciones importantes. Alguna de ellas fue la de 1948 en Nueva York. De 300
firmaron solamente 100 los acuerdos. No es que no se pongan de acuerdo las mujeres, es que la complejidad del problema es mayúsculo. Era el momento en que se hablaba sobre la abolición de la esclavitud, sobre el derecho a la propiedad, sobre la capacidad de las mujeres a poder obrar de acuerdo a sus intereses, perspectiva, ideología, etc. También se hablaba sobre la igualdad de derechos del matrimonio. Y entonces resulta que, pues claro que no es fácil ponerse de acuerdo. Los derechos políticos de las mujeres aparecieron principalmente a mediados del siglo XIX. Ahí se habló del sufragio, del voto. En 1918 en Inglaterra fue cuando entonces se incorpora el voto de las mujeres. Pero las mujeres tenían que tener 30 años, ser propietarias de una casa, para poder acceder al voto. En 1920 es en Estados Unidos cuando se le brinda el voto a la mujer. Y esto pues va a tener repercusiones muy amplias en Latinoamérica. En los años 90, quizás, para hablar algo más cercano, tenemos un proceso de movimiento feminista que va a ir transformándose. Entonces se incorporan y salen a la luz nuevas posturas en donde se plantean cosas que no salían antes. El movimiento feminista junto con el movimiento gay, lésbico se entrelaza y entonces plantean cosas que a la sociedad le espantan para esos años. En México tuvimos movimientos importantes con las mujeres, por ejemplo el de Jalapa en los años 1900, por la lucha por la vivienda, al acceso a la vivienda. Quizás de las cosas más importantes que encontramos en la aportación de las luchas de las mujeres sea su aporte teórico actualmente. Es decir, ¿cómo pudo el feminismo poder construir una óptica precisa, diferenciada de las otras corrientes teóricas, para poder analizar con mayor detenimiento el asunto entre las diferencias en la sociedad? Ahí es algo muy interesante porque el marxismo había estado muy involucrado con el feminismo. Hay estudios interesantes de cómo tratan de explicar que el modelo ayudaba a que hubiera una mayor concentración de capital, es decir, a la mujer no se le paga cuando trabaja en su casa. Y entonces esto era una plusvalía que se la apropiaba el marido y después el empresario se apropia de la propia plusvalía del trabajo del hombre, etc. Ya cuando la lucha de las mujeres va concretando con algunos conceptos más terrenales y en donde va a poderlos explicar con mayor claridad, va a ser por ejemplo con Kate Miller, cuando empieza a manejarse el asunto del patriarcado. Y entonces se va explicando que la diferencia o la inequidad de hombres y mujeres no es como en algún momento lo pensaban la corriente de Spencer con el naturalismo de que las mujeres son distintas y por eso es que tienen que estar en casa, por ejemplo, sino que empieza a plantearse que es un asunto histórico. Es decir, el patriarcado es un modelo en donde alguien se apropia del poder y que comúnmente en las sociedades es un hombre y que entonces oprime a los demás, sean hombres o mujeres. Es decir, es un modelo en el que el feminismo empieza ya a concretar un campo teórico más terrenal y que empieza a separarse. En los últimos años lo que se ha derivado es en una visión más institucional, en donde hablamos ya de concepto de género, y entonces ya lo incorporamos a las políticas públicas, porque estamos hablando no propiamente de atentar
contrapoderes como lo que es la categoría del patriarcado. Pero el concepto de género no es únicamente un asunto aislado sobre la lucha de las mujeres. Si hablamos de la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres, estamos hablando de construir nuevas sociedades, en donde la gente pueda participar y hacer oír su voz. Estamos hablando de fortalecer democracias, pero entonces si queremos fortalecer democracias, tenemos que empezar desde lo privado. Y es ahí cuando se complica esta situación. ¿Cómo hacer familias democráticas? Porque el tema es bastante complejo, porque nadie va a querer que la autoridad de ser padre pueda ser cuestionada. A mí, muchos padres dicen, a mí tú me obedeces, yo soy tu padre, y callas. Esto que va de lo privado para poder construir nuevas sociedades, pues requiere una reeducación y que cambiemos hábitos, conductas, formas de pensar, y es entonces transformar nuestra sociedad desde la familia para transformar nuestra sociedad en conjunto si queremos hacerla realmente democrática. Entonces, género y democracia tienen un proceso en donde sus caminos se enlazan. Pero bueno, el tema es precisamente el acceso, en el caso que a mí me corresponde, el acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra. Así es que me voy a ir concretando, porque antes de que se me acabe el tiempo. Agradezco a la magistrada su importante intervención, porque me va a permitir brincarme algunas cosas, porque yo traía esta parte de los antecedentes en materia agraria desde el artículo 27, los derechos de los varones, pero ella gracias, ya me va a ayudar a poder hacer más ágil y que no los aburra. Miren ustedes, en estos antecedentes que nos dio la magistrada, pues vamos a encontrar que la ley pensaba en el varón como el jefe, el patriarca que va a mantener a la familia. La mujer hace su trabajo doméstico, pero no es reconocido como para poder tener una parcela. Va a ser ya hasta propiamente el 71, con la Ley Federal de Reforma Agraria, que se va a ir concretando más esta idea y la presencia de las mujeres. Hay cosas interesantes como con los procesos en donde tenemos el avance del reconocimiento de las mujeres, se le va a ir incluyendo una parcela a la mujer. Y entonces encontramos datos en donde del total de los ejidos certificados existen 34.098 parcelas, pero escolares. De las mujeres, para la mujer son 8.500 y para los jóvenes 475. Los estados que presentan el mayor número de parcelas para la mujer es Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. De ahí, Tamaulipas es el que tiene el 65% de las UAIMs concentradas. Guanajuato tiene un 20%. Estos datos nos permiten ir dándonos cuenta cómo está la distribución de la tierra. El asunto es que las cosas van cambiando. Las mujeres cada vez tienen más acceso a la tierra, y lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para lograr que se pueda dar realmente una igualdad. Los ejidatarios, comuneros y posesionarios tienen el derecho a la certificación de las tierras, mediante la cual se les expide, según corresponda, su certificado de derechos parcelarios, de derechos comunes y el título de solar urbano. Con esto nos permite ya que podamos ir avanzando y saber cuáles son las formas en las que las mujeres van a poder tener acceso a la tierra.
Así, del total de núcleos agrarios al 2012, que eran 31.873, vamos a encontrar superficies certificadas de 95 millones de hectáreas, con 26 millones de superficies parceladas, 63 millones de uso común, 356,000 títulos de solares. Y entonces ahora ya entremos en el análisis de las mujeres. A nivel nacional, el 21.7% de ejidatarios son mujeres. El 21.7%, es decir, 554,000 mujeres son mujeres ejidatarias. Cuando hablamos de comuneros, encontramos que el 40.6% son mujeres, es decir, 160,000 comuneras mujeres. El dato es muy interesante. Porcentualmente hay más mujeres en las comunidades. Y entonces aquí viene la necesidad de la reflexión, la obligación a realizar trabajo de campo para explicar cómo es que en lo que se considera que las comunidades son las más retrasadas desde el punto de vista del desarrollo positivista, es en donde son las mujeres las que más se les ha reconocido al certificar tierras sus derechos agrarios. En el caso de los posesionarios, el 31% son mujeres, a diferencia de los datos de la magistrada, por ejemplo, que es el 65%. De aquí que nos obligue a que tengamos que estar haciendo una estadística estatal como para poder diferenciar los mecanismos de política pública que tenemos que realizar. En el caso de los avecindados, el 54.5% son mujeres. Este es un dato muy interesante. De esta manera, el total de mujeres por calidad y género corresponde a 1.306.000. Esas son las mujeres que tienen acceso al derecho agrario en nuestro país. Pero las mujeres, hablando de su participación, hablando de que las mujeres se reúnen, comentan y van decidiendo cosas, hablemos ahora de las mujeres que tienen presencia en los órganos de representación y de vigilancia. Espacios en donde comúnmente los liderazgos, me va a apurar, espacios en donde comúnmente los liderazgos estaban casi ceñidos para los varones. Y me voy muy rápido. Al cierre del 31 de diciembre del 2014, hace unas semanas, existían 47, casi 48,000 mujeres en cargos de representación. Podríamos pensar, bueno, ¿y eso qué significa? Que existan 48,000 mujeres en los cargos de representación. La historia siempre nos marca el por qué tenemos que tener importancia en los números. En el año 2000 solamente participaban en los órganos de representación 18,000 mujeres. Hoy participan casi 48,000 mujeres. Es decir, un 261% más. De los 1.233 núcleos agrarios, son representadas en la presidencia del comisariado ejidal con el 4% de mujeres. 32,000 núcleos de los 32,000 núcleos que existen. De esta manera, cifras veloces que vamos a dar será que en el año 2014, de las 21,000 titulares, el 49% integran el comisariado de bienes de ejidal o bienes comunales, y esto
tendríamos que referirnos cuál es el cargo en donde las mujeres son más electas. ¿Cuál creerían ustedes? Las tesoreras. Las mujeres son difíciles de corromper. Las mujeres son difíciles de que paguen cervezas y vino. Se habla que las mujeres son buenas administradoras. Bueno, no en balde aquí es una mujer quien maneja los recursos. En el caso de las mujeres en los órganos de representación es Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Sonora y Chiapas los estados en donde hay más mujeres. Vayamos con las propuestas, no vayamos ya con la parte de conclusiones. Vayamos con las propuestas que presenta la Procuraduría. Sabemos bien que la desigualdad entre mujeres y hombres en el campo es una constante. ¿Qué hacer? Vayamos a las propuestas. Incluir a las instituciones del sector agrario y al Tribunal Agrario en una mesa de trabajo que se llama Mujer Rural, coordinada por INMujeres. Allí, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional hemos empezado a realizar estudios para poder sacar estos datos. Requerimos la participación de los tribunales para ampliar la estadística y poder saber qué acciones realizar. De las acciones preliminares, lo que se prevé para poder garantizar el ejercicio pleno de las mujeres a ser titulares es realizar acciones en políticas públicas para promover juicios de prescripción a favor de las mujeres en donde los varones están ausentes y ya no se dejan ni ver. Promover también que las mujeres puedan tener el beneficio de que les cedan los derechos parcelarios cuando los hombres no van a poder ejercer sus derechos. Estos serían tres de las propuestas que plantearíamos. La propuesta está en la mesa, las instituciones están siendo observadas por las mujeres que quieren acciones concretas. Muchas gracias.